¿Qué tal, mis queridos amigos? Qué gusto, un abrazo virtual para ustedes del pastor Quillono. En el mundo tendréis aflicción, ha dicho el Señor. Pero la Biblia también nos ha dicho, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿A quién iremos si no es a Dios en oración? En los momentos de gran victoria, de triunfo, de progreso, hay que alabar a Dios. Y en los momentos de angustia, hay que clamar a Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Esta noche tenemos con nosotros en el estudio un pastor que nos va a contar su historia del Dios de lo imposible en los momentos de angustia como en los momentos de gran felicidad. Porque Dios es el Dios de lo imposible. Tu Dios, mi Dios, bienvenidos a Un Momento de Paz. ¿Qué hacemos en los momentos en que las cosas no están saliendo como quisiéramos salir? ¿Vas a ordenarle a Dios que haga alguna cosa que tú necesitas o vas a ordenarle que Dios haga tu voluntad? ¿O al contrario, vas a pedirle a Dios sabiduría y discernimiento para entender su voluntad en medio de la situación que vives? Esta noche tenemos con nosotros al pastor Miguel Prezuel aquí en el estudio, quien amablemente ha venido para compartir sus historias cuando uno anda con Dios por medio de la oración, del estudio de la Biblia. Pastor Prezuel, bienvenido. Cuéntenos algo de usted para que nuestros amigos que nos ven, que nos escuchan, pues puedan familiarizarse con usted y así puedan entender mejor su historia, sus historias. Bueno, tuve el privilegio de aprender a orar cuando tenía yo 11 años y cuando le entregué mi vida a Jesucristo. Y durante ya 60 años he hablado con Dios todos los días. Amén. El Señor me ha guiado. He sido pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día durante 40 años. Ahora ya soy jubilado, pero no retirado. Nunca. Oh. Toda la vida, ¿verdad? Y tuve el privilegio de ver a mucha gente sufriendo alcoholismo, problemas en el matrimonio, desempleo, mala voluntad y otros males. Pero nos gozamos porque en sesiones de oración, ya sea particular o en grupo, esas personas llegaron a encontrar la paz en su corazón. Amén. Fueron transformados. Bueno, pues yo me acuerdo que durante el año 90 al 2000, en 10 años, yo vi en 18 reuniones que se entreguen a Cristo más de 1000 personas en un solo día. Amén. Habíamos enseñado a muchos cristianos a ir a ver a los amigos y orar con ellos, leer la Biblia. Y el resultado fue que estas personas cambiaron su vida Amén. y son totalmente felices. Amén. Porque cuando oramos a Dios, Él oye, Él escucha. Y toma nota de todo. En el sentido tomar nota, él no necesita, pero es una expresión para indicar que no se olvida de nuestras oraciones. Por eso cuando uno ora, debe de pensar lo que uno está diciendo, porque Dios sí toma en serio nuestras oraciones, porque Dios nos ama entrañablemente, ¿no es cierto? Hace unos días empecé a orar con una persona muy amada y yo le hice así en la videollamada.
Y me dijo, ¿y eso qué es? Cuando tú oras, Jesús que está en su trono se inclina y abre la oreja para escucharte. No necesita, como dices tú, pero Él se interesa en nosotros cuando oramos. Cuando mis hijitos estaban pequeños, se acercaban a mí y me decían todo. Y ahora que están grandes, siguen hablando conmigo y yo como su padre me siento feliz de que me hablen. Sí. Por eso, queridos amigos, si usted quiere hablar con Dios, hágalo. Él le escucha y va a contestar sus oraciones. Amén. Así uno invoca el nombre de Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, y Dios, ahora sí como usted dice, toma atención, Sí, porque es una invocación seria al Dios, nuestro Padre amante en el cielo. Pastor, usted tiene cuatro cosas que decirnos, sí. 4 elementos que usted en su corazón, en oración, el Espíritu de Dios le ha puesto en su mente, en su corazón. ¿Cuál es la primera cosa, el primer punto que usted quisiera decirnos acerca del poder de la oración? Yo quiero explicarle a nuestros amigos que Jesús es el gran ejemplo de la oración. Sin duda. Siendo Dios y siendo omnisapiente, sentía necesidad de orar. Yo pienso que nosotros también debemos sentir esa necesidad. Con mayor razón, ¿verdad? Claro. Si Él siendo Dios, como hombre, inclinó y agonizaba en oración, como lo hizo en el Getsemaní, no mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Claro que Él aquí estaba como hombre, por eso Por eso. se comportaba como hombre. Y nos dio ejemplo. Exacto. Y así Jesucristo es el gran ejemplo, y si Él pasaba horas, al menos 1 hora era lo mínimo, ¿no? Parece ser. Sí. Bueno, puede ser segundo cuando oró en la cruz. También, ¿No? también. Sabes que cuando yo fui al Getsemaní Mm. y yo sabía que Jesús ahí sudó sangre. Orando, sudó sangre. Esa es una actitud del cuerpo. Pero Jesús oraba llorando también. Mm. ¿Y por qué lloraba? Querido amigo, si tú tienes que llorar porque tienes un problema, porque algo te agobia, llora. No te dé pena derramar lágrimas delante de tu Padre, porque Él que te oye en secreto te va a recompensar en público. Amén, amén. Pastor, usted ha tenido esa experiencia de llorar a solas con Dios. Cuéntenos esa experiencia, aunque es muy íntima, creo yo que ayudará mucho a personas que están pasando alguna necesidad, algún dolor, algún sufrimiento, alguna pérdida, y lloran y lloran y no hay consuelo para ellos más que a través de la oración. Pues, como todo mundo he tenido fracasos, enfermedades, dolores, cirugías, pero considero que el peor dolor que sufrí fue el descanso de quien fuera mi esposa, porque ella fue la respuesta de unas oraciones aquí en la universidad. Y yo no entendía por qué murió. Sabía yo que en el tiempo de la pandemia muchos estaban muriendo, pero pensé que nosotros no. Pero la muerte de ella produjo en mi vida un dolor muy grande, en la de mis hijos y mis familiares, porque fue una linda mujer, una sierva de Dios. Y lloré muchas veces. Pues dicen que los hombres no lloran, pero somos los que más lloramos. En privado. En privado. Pero lloré muchas veces, Esteban, y varios meses. Pero ese sufrimiento, ese dolor me hizo ir a buscar a Dios en la Biblia. Porque yo le hablo a Dios en oración, pero ¿cómo me habla Él a mí? Es a través de la Biblia, su palabra. Así es.
Y como predicador fui muchas veces a los funerales de algunos cristianos. Y yo trataba de infundirles paz, tranquilidad, comprensión. Pero cuando ya tú lo sientes en carne propia, a veces no es tan fácil. Y yo leí lo que dice el patriarca Job en el capítulo 15 y lo que dice el apóstol Pablo en Hechos 17. Y llegué a comprender que uno nace cuando Dios quiere y uno muere cuando Dios lo decide. Hay personas que pasan 4, 5, 6, 7 meses de enfermos y mueren, pero podrían haber muerto antes. ¿Y por qué mueren después? Porque es la fecha cuando iban a morir. Jesús lo dijo, no ha llegado mi hora. Jesús sabía que tenía una hora que iba a morir. Y cuando llegó la hora, dijo, Padre, ha llegado la hora. Había un día y una hora en que Jesús iba a morir. Estaba profetizado en Daniel 8:14 y Daniel 9. Pero eso nadie lo sabía. Él sí lo sabía. Él sabe cuándo voy a morir. Y él sabía cuándo iba a morir la mamá de mis hijos. Cuando yo entendí eso, dejé de orar como oraba antes. Porque yo oraba preguntándole muchas cosas a Dios. Y le pedía perdón, le pedía permiso. Digo, eres mi amigo, Señor. Permíteme reclamarte. ¿Y qué le reclamaba, pastor? ¿Qué preguntas le hacía a Dios? Perdón. ¿Por qué te la llevaste? Los porqués. Sí. ¿De qué te sirve allá donde está? Aquí era muy buena y útil. ¿Y allá de qué te sirve? Yo no sabía. Hablaba como necio. Pero El dolor, pastor. sí, el dolor, pero la falta de experiencia con Dios, porque a veces los hijos nos regañan. Los hijos discuten con nosotros. Mi hijo, que es pastor, también me dice, papá, ¿cómo vas a hacer eso? Y dijo, este muchacho que me quiere corregir. Ya me imagino al padre cuando yo le decía, Señor, ¿por qué hiciste eso? Y Dios tiene razones. Y los tiempos de Dios son perfectos. Amén. Pero cuando leyendo la Biblia entendí que Dios tenía un plan. Y el plan era que yo madurara un poco más a través de la aflicción. Y una gran aflicción. Sin duda alguna. Duda alguna. Tengo varios grupos de amigos allá en donde yo vivo. Y un día en una iglesia iba yo a predicar. Y llegaron 2 parejas de matrimonios para acompañarme a dar el sermón. Y la esposa le decía a uno, dile al pastor Persuel. No, no quiero. Dile al pastor Persuel. Y ya ves que muchas veces obedecemos a la esposa. Y el hermano tuvo que hacer lo que decía la esposa y me dijo, pastor, me da pena decirle, pero cuando usted se enfermó de COVID y su esposa, estábamos orando por ustedes. Oh, gracias. Dile, dice la esposa. O sea, había algo que no me había dicho. Pastor, ¿sabe qué pedíamos? No, pedíamos que usted se muera y no su esposa. Y me sorprendió. Y entonces, ahora viene la otra pregunta. Y si ellos oraban, ¿por qué no me morí yo y ella sí? Y otros decían, es que Dios tiene una misión todavía para usted. Ella cumplió y a usted le falta todavía. Por eso, aunque estoy jubilado, tengo el placer de decirte que Jesús viene pronto. Amén. Invócalo y vas a ver lo que va a pasar. Y fíjese, pastor, que si Jesús viene pronto y va a instaurar el reino de los cielos y nos va a llevar a los creyentes con Él, el camino de la vida eterna empieza aquí, Sí. hoy, en estos momentos, cuando tú invocas a Dios y lo recibes como tu Salvador personal, que ha limpiado, que limpia tus pecados con la preciosa sangre de su Hijo. Entonces se produce el milagro que solo Dios puede hacer. No lo puede hacer el evangelista, no lo puede hacer la persona. Solo el Espíritu Santo puede convencer un alma
y transformar su vida. Ese es el más grande de todos los milagros. Y este movimiento va a circundar el globo terráqueo, va a iluminar. El poder de la oración en grupos pequeños es súper importante, como también individualmente. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué otros elementos que Dios ha colocado en su corazón para decirnos y testificar del Dios maravilloso que usted tiene, pastor? Permíteme, digo el final de esta historia, aunque posiblemente la repita. Hace 3 meses comprendí que Dios dijo, mira, va a descansar ella, porque ya preparé otra para ti. ¿Me entiendes? Yo pasé más de 1 año sufriendo, o casi 2 años, mucha soledad. Y no me gusta la soledad. No, a nadie piensa. Pero salía yo a evangelizar, iba a varios países a predicar, pero yo andaba solo. Y hace 3 meses, estando en Estados Unidos, en casa de unos amigos, estaban hablando por videollamada con los familiares, pero ellos fueron parte de mi primera iglesia en el año 77. Así que yo fui y me metí en la videollamada y saludé a la persona que estaba enferma, pero así como un relámpago vi el rostro de una linda señora. Fui y me senté en la sala a orar. Señor, ¿es ella? Y Dios me dijo, sí, es ella, dale. Y ahora es mi novia. Wow. O sea, descansó mi esposa porque iba a haber otra linda mujer. Otra ayuda idónea Otra ayuda idónea. para la misión que Dios le ha dado y que no había cumplido, no ha cumplido. Para el final de la vida, no sé cuántos años más queden, pero ya no estoy solo. Y sigo emocionado. Pero te voy a decir que la que fue mi esposa es respuesta a muchas oraciones que yo hice. Definitivamente, definitivamente. Y la nueva chica también es respuesta a mis oraciones. O sea que Dios sí oye. Claro que oye. Y los planes de Dios son mucho más grandes de lo que nosotros nos imaginamos, entendemos, inclusive pedimos. Dios piensa en grande, pastor, para usted, para cada uno de nosotros. Dios es abundante y generoso en todas las dimensiones de la vida. Dios te ha dado a su propio Hijo. ¿Cómo no te va a dar todo lo demás? Por eso en este programa, pastor, acostumbramos a orar unos por otros. Y esto nos crea una sensación de comunidad, de una fraternidad maravillosa, donde al ver cómo Dios responde a las oraciones, nos unimos como hijos de Dios en una gran familia. Por eso, si tú estás pasando por alguna situación, envía tus pedidos de oración a los medios que pasan en pantalla, que un grupo de nosotros, las guerreras de la oración sin duda, y todos aquellos que miran, oyen el programa, pueden tomar nota y orar unos por otros, de tal manera que el único que deberíamos glorificar es a Dios, porque Él es dador alegre. Él ama a aquellas personas que son generosas, porque reflejan su carácter, pastor. Por eso es tan importante esta unidad, esta confraternidad que no depende de una denominación. Si una persona es católica, si es pentecostal, si es de otra denominación, eso no, en la oración no importa. Podemos orar unos por otros para que la luz del Evangelio ilumine nuestra alma y la palabra de Dios y los planes de Dios lleguen a ser vivos en cada uno de nosotros. Así vamos creciendo de tal manera que realmente en los tiempos finales no habrán muchos movimientos, solamente 2. De acuerdo a Apocalipsis 18, 1 y 2, unos serán en completa oscuridad demoníaca.
y los otros con completa luz del Espíritu Santo. No habrán divisiones denominacionales, No. habrán divisiones espirituales. Y nosotros debemos estar seguros de que el Espíritu Santo va guiándonos a toda la verdad, de acuerdo a la palabra de Dios, como usted lo ha mencionado, pastor. Muchas veces le he dicho a las iglesias y donde quiera que voy lo mismo que estás diciendo. Para Dios todos somos sus hijos. Y yo oí un día a una maestra decir que los hijos son como los dedos de la mano. Todos son diferentes, pero todos son hijos y pertenecen a la misma mano. Todos somos hijos de Dios. Usted es hijo de Dios. Y escucha tus oraciones. Sin duda alguna. Y cuando hacemos esto, todos están unidos. Y así debemos unirnos en oración, Amén. como hermanos. Dice Mateo 23:18. Cuando dos se ponen de acuerdo y oran por la misma cosa, Dios se compromete a realizarlo. Amén. Entonces, si tú y yo nos ponemos de acuerdo, vamos a orar por los hermanos y amigos que nos están viendo, Dios los va a bendecir. Y lo hemos hecho. Y si el esposo y la esposa o los hijos se ponen de acuerdo por el empleo, por la salud, por la alegría, por la familia, la promesa de Jesús es, si se ponen de acuerdo y oran, Dios lo va a hacer. Pruébalo. Yo te invito a que lo pruebes y vas a ver como yo hemos comprobado que lo que Jesús dijo se realiza. Amén. Sí, es maravilloso porque cuando uno ora, pastor, tú puedes ver cómo Dios se está moviendo, cómo Dios está en acción. Si uno no ora, las cosas podrían ser pensadas o interpretadas de que es o casualidad o bueno, fue porque pues yo me preparé bien, hice un buen discurso, hice una buena actuación, hice esto, hice lo otro, o adjudicarle a cualquier otra cosa. Pero cuando uno ora y depende de Dios, Dios emerge como el más grande actor allí en el drama de nuestra vida. Y entonces quien recibe gloria es Dios, no nosotros. Cuando no oramos, quien recibe gloria es el ser humano. Y eso deja a un lado a Dios, cuando Dios es realmente el centro de toda la creación y de la redención, ¿cierto? Una vez estábamos platicando varios pastores acerca de la oración y uno de ellos dijo, las únicas oraciones que Dios no contesta son las que tú no haces. Y yo le dije, ¿no es cierto? Porque puede ser que yo no ore por mí, pero hay muchos que están orando por mí. Y como Dios contesta las oraciones de esos que están orando por mí, entonces yo soy beneficiado. Sí, como en el caso que usted mencionó, ¿no? Cuando usted estaba noviando con esta bella dama desde cuando era joven, y Dios los usó a ambos poderosamente. Yo he oído testimonios de su esposa, de personas que conocieron a su esposa que realmente fueron impactadas para gloria de Dios en su trato, en su servicio. Fue una mujer realmente entregada a Dios. Quizá lo mejor está para el futuro. Sin duda. Si lo primero fue bueno, lo mejor será al final. Absolutamente. Dios siempre es generoso y abundante, pastor. Usted puede ver cómo en San Juan 3:16, usted puede ver claramente, porque de tal manera, esa es abundancia, amó Dios al mundo, no solo a uno, no solo a unos preferidos, al mundo, para que todo, no solo unos privilegiados, caciques espirituales o religiosos, no. Todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Qué más podemos desear? ¿Qué es lo peor que puede pasarnos? ¿Es morir sin esperanza? En este ejercicio que tú diriges, un momento de paz. Mencionaste que hay un grupo de guerreras y guerreros que constantemente están orando
por los que mandan sus peticiones para que oremos. Que aunque no nos conocemos o no los conocemos, las oraciones de los hermanos de aquí benefician a aquellos. Sin duda. Por eso, tenga confianza. Diga qué quiere que pidamos por usted o que demos gracias. Y Dios va a escuchar las oraciones. Yo quisiera decir que Jesús es el mejor ejemplo de la oración. Porque siendo Dios, Él necesitaba orar. Él, tenía sesiones donde oraba toda la noche o parte de la noche. Oraba en las mañanas y muchas horas. Después de un día cansador de trabajo, de predicar, caminar, los discípulos se acostaban a dormir y Él se iba a orar. Y en las mañanas cuando lo veían venir, en vez de que viniera con ojeras y viniera todo cansado, agotado, ¿verdad? Bostezal. No, Jesús venía bien fuerte. Y los apóstoles decían, ¿qué le pasa? ¿Dónde obtiene esta energía, no? Bueno, pues como los celulares. Antes que se descarguen, lo conectas a la fuente y el celular se vuelve a cargar. Entonces, cuando nosotros oramos, nos estamos conectando con la fuente de vida y poder que es nuestro Dios. Sí. Jesús, como dijimos anteriormente, en el Getsemaní sudó sangre y oraba, pero sentía fortaleza, vigor. Y cada vez que oraba, checaba el programa con su Padre. ¿Y qué sigue ahora? ¿Y qué sigue? Porque Jesús vino a evangelizar a todo el mundo y enseñarnos. Entonces, si Él oraba mucho, hay una pregunta, ¿por qué nosotros oramos tan poco? Esa es la gran pregunta, pastor. ¿Por qué sentimos poca necesidad de orar? Además, no se paga. ¿Es free? No necesitas comprar boleto, nada. Solo elevas tus pensamientos y Dios te escucha. No tienes que pasar toda una noche en oración. Eso podemos hacerlo como Jesús, pero no necesariamente. Jesús también oraba corto, ¿no es cierto? En algunas ocasiones. Sí. Una frase sencillamente. A veces yo he marcado el teléfono a algunas empresas y contesta la grabadora. ¿Quiere hablar con el presidente? Marque el 1. ¿Quiere hablar con el jefe de personal? Marque el 2. ¿Quiere hablar con el cajero? Marque el 3. Y así marque el 4, marque el 5. Cuando tú oras, va directo la oración. Él es nuestro intermediario. Él es nuestro sumo sacerdote. No necesitamos un intercesor aquí en la tierra que medie con Dios. Todos nosotros nos apoyamos, intercedemos por tus oraciones, pero humanamente pedimos a Dios, como nos ponemos de acuerdo, como Sí. te dice, para pedir por el hermano, pedir por este joven, por este niño, pedir por este anciano que necesita. Pero eso es exactamente lo que Jesús dijo, unirnos y ponernos de acuerdo en la tierra. Pero el intercesor en el cielo es única y exclusivamente nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo, que con su sangre pagó acceso directo, ilimitado, 24/7, al trono de su gracia. ¡Qué maravilloso! Cuando era un chamaquillo, ¿verdad? De 9, 10 años, yo le pedía a un ídolo. Pero llegué a entender que no oye, no ve, no camina, no habla. Y cuando me enseñaron que Jesús sí ve, oye, responde, dejé de hablar con ese ser de material y empecé a orar con Jesús. Ya tengo 60 años orando. Y por experiencia puedo decir que ninguna oración se ha quedado sin respuesta. Amén, amén, amén. Y podría platicar muchas experiencias, pero cuando yo medito en que Jesús oraba mucho, ¿por qué yo voy a orar tan poco? Y no debo orar solo para pedir, sino para dar gracias, para decirle a Dios ontológicamente lo que Él es y no solo lo que Él hace o lo que ha hecho. Esos son motivos abundantes para hablar con Dios. Pero cuando uno
lo adora, lo alaba por lo que Él es, lo que significa para mí. A Dios, yo creo que le hago cosquillitis de cosas. Síguele, dime más, ¿no? Porque también le gusta que le digamos cosas bonitas a Dios. No solo que le pidamos, le roguemos, porque como todo padre, ¿no es cierto? Quiere que sus hijos le digan, oye papá, eres muy bueno, eres fuerte, oye, tú eres sabio. Así quiere Dios que le digamos. Y fíjese, pastor, que no es tanto, él sabe cómo es él. Sí. Él se conoce perfectamente, ¿no? Pero establece una conexión maravillosa con sus hijos. Cuando uno dice, Padre amante, eres maravilloso, eres extraordinario, realmente te amo, es como música para Dios. ¿No? No porque no lo necesite Él, sino porque está estableciendo una relación íntima con sus hijos que somos nosotros. Y esa relación íntima es lo que más gozo le causa a Dios. Por eso Él quiere tenernos para siempre consigo y nunca más morir, nunca más sufrir, nunca más el cáncer, nunca más las enfermedades, las guerras, opresión, injusticia, pobreza, hambre, nunca más. Yo ayer anoche me mandó mi hijo un mensaje. Te amo, papá, te amo mucho. ¿Sabes qué significa eso que me diga mi hija? Maravilloso. Te mando un beso, dice. Le dije, ahí me lo das cuando llegue a casa. Cuando mi hijo me dice, mi hijo tiene una expresión muy propia y me dice, papá, te amo demasiado. Te admiro. No, que mis hijos me digan eso, Wow. siento que se me apachurra el corazón. Pero, y yo por eso le digo a nuestro Padre Celestial, lo agradecido que estoy y cómo lo admiro cuando leo la Biblia, cuando veo un ave o una flor y pienso que Él lo hizo. Mi nietita Heidi no ha comido carne hasta hoy y siempre dice tomo agua, no tomo otra cosa. ¿Y cómo se llama esa verdurita que parece arbolito? Pues, No me espinaca acuerdo. o ¿Eh? No, parece un arbolito. Ay, no me acuerdo. Y ella, cuando lo come, apio. no, cuando lo come dice, esto lo hizo Jesús. Él lo hizo para ti. Y lo come y lo disfruta. Y cuando uno piensa en lo que Dios hace por nosotros, no nos queda más que alabarlo y honrarlo. Eso me hace pensar en cuando uno come, ¿no? Cuando uno está en la comida, agradecer a Dios, porque realmente no fue el dinero el que hizo posible que tuviéramos ese. Si hubiéramos tenido dinero, pero Dios no hubiera permitido que el crecimiento de la planta, pues con dinero no podrías comprar nada. Pero Dios permite el crecimiento de las plantas, da vida a las frutas, a todo. Entonces eso es lo que nos alimenta. Y nos da dinero, trabajo y dinero a nosotros, no dinero, ¿no? También me gustaría mencionar que cuando uno va a hacer un bien a alguien, como si vas a ir a leer la Biblia con alguien, es bueno orar antes por esa persona, para que sea receptiva del mensaje que tú le transmites. Porque no es tanto ya lo que dice la Biblia, aunque es perfecto, sino cómo se lo dices. Por eso es necesario orar antes de hacer la obra misionera. Porque mientras más oramos, hay más poder. Y si hay más poder y la presencia del Espíritu Santo, el que todavía no sabe disfrutar de el gozo de ser bendecido por Dios, lo aprende y nos va a gustar mucho. Nos va a gustar mucho. Sabes que una vez en Ciudad de México estaba en el metro y había una María. María son las indigentes que están ahí pidiendo caridad. Y tenía una bebecita que estaba dándole pecho. Y cuando hizo ruido el metro, cuando venía, la bebita soltó el seno de su mamá y le vi aquí sangre. Y me di cuenta que la niña lo que estaba mamando era sangre, no leche.
Y mi mamá me cuenta que yo siempre he sido así guapo, gordo. Y mi mamá me cuenta que me daba un biberón de leche y me lo tragaba todo. Y me daba un seno y me lo tragaba todo. Dice, hasta te salía la leche, dice mi mamá. Y yo pienso, a esta bebé le sale sangre, porque la mamá no tiene leche. Mi mamá sí tenía mucha. Cuando tú no oras, cuando tú no confías en Dios, entonces no te estás alimentando con la leche espiritual. Y Jesús te dice, ora, háblame, ¿qué quieres? Y entonces se va a llenar tu corazón de ese poder y ese cariño de Dios. Amén. Dejemos de estar mamando sangre donde no hay. Quizá estamos yendo a fuentes rotas, donde no hay el sustento. Pero Dios creó ese sistema de comunicación y donde nunca se va el internet y no pagamos nada. Ya todo fue pagado. Todo fue pagado en la cruz, ¿no? En la cruz del Calvario tenemos acceso directo. ¿Y para qué desaprovechar esa oportunidad? Eso es solemne, pastor. Si decimos no y rechazamos esta oportunidad, le estamos realmente dando la espalda, rechazando el más grande don que Dios nos ha dado en Jesucristo. Hay un dicho aquí que dice, a Dios orando y con el mazo dando. Si yo quiero llevarle el evangelio, las buenas nuevas a alguna persona, a mi familia, a mi ser querido, mi amigo, compañero, yo debo llevarle, pero debo orar también. Sin duda. Cuando hago oración y llevo la palabra de Dios, se cumple un binomio donde hay mucho poder. Y lo que va a pasar es que esa persona que va a escuchar el evangelio va a ser empoderada, transformada. Entonces yo recomiendo siempre que cuando vamos a predicar el evangelio, tengamos sesiones de oración solos. ¿Por qué no tener una reunión grande donde oremos, como decías, oremos juntos? Porque queremos llevar el evangelio Amén. a un grupo de personas. Y llevar el evangelio, pastor, es testificar, así como lo está usted haciendo ahora, del Dios maravilloso que usted tiene, y así otras personas que no tienen a Dios como su Dios puedan tenerlo, y es Él que los atrae por su amor. Entonces, llegamos a formar parte de la gran familia de Dios. La gran familia es universal, ¿no? Esto es maravilloso porque Dios está creando una gran familia, ¿no? Y nos está invitando a unirnos a esa gran familia a través de la oración. Pastor. Muchas veces, Esteban, Sí. cuando yo iba a dar una campaña evangelística en alguna ciudad, reunía a mucha gente a las 5 de la mañana para que oremos. Y en la noche veíamos la respuesta. ¿Cuánta gente iba a escuchar la palabra de Dios? Es necesario más oración. Sin duda alguna. Yo aprendí en la universidad que mientras más oración, más poder. Amén. Es que a través de la oración, la persona que se pone en contacto con Dios se convierte en un canal de bendición para otros, llevando el mensaje de qué es esa unidad con Dios. Es como un enviado de Dios, como usted lo ha mencionado. Son ángeles que comunican cómo es Dios a un mundo que no tiene idea de lo que se está perdiendo con Dios. No tiene la menor idea. Cree conocer a Dios, pero al Dios de la Biblia no lo conoce, al Dios verdadero. Yo conocí el Evangelio a la edad de 20 años, pastor, en la Ciudad de México. Yo había oído, yo era un católico profeso y yo tenía ideas acerca de Dios, acerca de Jesús, acerca de sus planes, pero son ideas que la tradición me enseñaba, me enseñó. Pero cuando yo fui a la Biblia y oraba porque yo pudiera encontrar al verdadero Jesucristo que viene en la Biblia, yo me maravillé, dije yo, esto sí tiene trascendencia eterna.
Tú encuentras al verdadero Dios y Salvador en la Biblia y no en la tradición o en la cultura, sino tú tienes que tener un encuentro personal con Dios. Y la única manera de tener ese encuentro Orando. es orando. Y Dios te ilumina con su palabra, ¿no es cierto? Esteban, yo quiero contarles que cuando leo el libro de Daniel, encuentro que el rey Nabucodonosor cometió un error muy grande cuando era joven. Siendo rey, Dios le dio un sueño, se le olvidó y llamó a los magos, astrólogos, adivinos, hechiceros, un equipo muy grande que los mantenía con grandes sueldos en el reinado, y les dijo, dígame qué soñé y qué significa. Y no pudieron, porque toda esa gente, magos, astrólogos, adivinos, hechiceros y tantos que hay ahora, son inútiles, no sirven para nada. Hasta que iban a matar a Daniel, Ananías, Misael y Azarías, porque ya eran título de magos, habían estudiado en la universidad. ¿Y por qué van a matar los magos?, preguntó Daniel. Es que no saben. Déjame hablar con el rey, dijo Daniel. Fue a hablar con el rey y le dijo, bueno, ese es tu problema, dame tiempo. ¿Para qué? Para orar. Voy a ir a orar. En grupo. En grupo. Y fue a buscar a Ananías, sus amigos, Misael y Azarías, y les dijo, hay este problema, vamos a orar. Oraron y Dios le reveló el sueño a Daniel. En vez de correr Daniel a decirle al rey el sueño, vamos a orar, y dio gracias. Y dijo, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias porque me revelaste el sueño. Porque Daniel había aprendido. Sus padres le habían enseñado a confiar en Dios y orar. El rey cometió ese error. Era joven, de 24 años más o menos. Pero cuando tuvo 50, volvió a cometer el error. Tuvo otro sueño y volvió a llamar a aquellos empleados que no sirvió para nada. Y No aprendió la lección. no aprendió la lección. Volvió a cometer el error. Y muchos viejos cometen el error que cometieron cuando eran jóvenes. Yo no. Cometí muchos errores. Pero cuando era joven, yo le pedí a Dios que me dijera quién sería mi familia. Y me la indicó el Señor. Y fue preciso y lo disfruté. Pero ya tiene 4 años que estoy viudo. Después de mi aflicción, comencé a pedirle al Señor, ¿y ahora? Sí. Y Dios me contestó. Amén. Y ya encontré. Amén, amén. Y bueno, el deseo de Dios es que siga siendo canal de bendición, pero ahora con un nuevo elemento, ¿verdad? Una ayuda idónea que se une a usted al equipo. Porque Dios dijo, hasta que la muerte los separe. Llegó la muerte y, una historia, ahora se abre otra nueva. Gracias a Dios. Yo invito a los mayores de edad que no cometan los errores que cometieron al principio. Y si hace años no orabas, era un error. Ahora, dedícate a orar. Ponle todo tu corazón a Dios. Y eso enséñaselo a tus hijos, a tus nietos, para que ellos también aprendan de que Dios escucha y que Dios bendice de la mejor manera. Yo he sido muy feliz. Amén. Y parte de mi felicidad es la oración, Amén. Sin duda alguna. la comunión con Dios. Absolutamente. Yo agradezco que me concedas el privilegio de decirle a los amigos que el secreto de la oración ya no es secreto, está descubierto. Ya se ha descubierto que cuando tú oras, Dios te escucha. Amigos, dedíquese a orar. Ore en la mañana, ore en la noche y ore en cualquier momento. Y va a ver que Dios le va a apoyar, le va a sanar, le va a bendecir, le va a perdonar y le va a dar lo que usted necesita. Que Dios los bendiga. Amén. Gracias, pastor. Queridos amigos, así como Daniel y sus amigos se unieron para orar en momentos de gran peligro, podemos orar unos por otros. Mientras escuchamos una melodía que nos inspirará al trono de la gracia de Dios, envía tus pedidos de oración a los medios que pasan en pantalla y también tus agradecimientos para que juntos podamos alegrarnos de cuán bueno ha sido Dios contigo. Escuchemos esta melodía.
en tiempos de paz. Dios es nuestro amparo, nuestra fuerza y solaz. ¿A quién iremos si no es a Él en oración? Su auxilio es pronto en cada tribulación. Él oye cada ruego, Él toma nota de ti. Nuestro Padre en el cielo, siempre atento aquí. Jesús es el ejemplo, en oración Él nos guió. Conectados a la fuente, Él nos empoderó. Aunque el dolor nos quiebre y las lágrimas se derramen, como Job y Pablo en su palabra nos aclaman. Dios tiene un plan perfecto, Él lo sabe muy bien, y en la aflicción maduramos con Él. Amén. Él oye cada ruego, Él toma nota de ti. Nuestro Padre en el cielo, siempre atento aquí. Jesús es el ejemplo, en oración Él nos guió. Conectados a la fuente, Él nos empoderó. Cuando dos se unen en fe y en oración, Dios se compromete y nos da la bendición. Acceso ilimitado por su sangre y amor. Una relación íntima con nuestro Salvador. Él oye cada ruego, Él toma nota de ti. Nuestro Padre en el cielo, siempre atento aquí. Jesús es el ejemplo, en oración Él nos guió. Conectados a la fuente, Él nos empoderó. Gracias a Dios por esta melodía que nos ha llegado, nos ha elevado hasta el trono de la gracia de Dios, y así podamos hallar confianza y paz. Como ustedes han estado mirando, han pasado en pantalla algunos pedidos de oración y agradecimientos. Ahora yo te voy a pedir que inclines tu rostro, porque vamos a orar, y le voy a pedir, Pastor Presuel, que tenga la bondad de orar por esos pedidos de oración y por aquellos otros que por alguna razón no han llegado al programa, pero han quedado en los corazones de nuestros televidentes, de nuestros amigos que nos oyen, porque Dios también ve el corazón, inclusive no solo oye nuestras palabras audibles, ¿no? Sino Él mira el corazón. Vamos a orar, inclinemos el rostro donde quiera que estemos. Ten la bondad de inclinar el rostro para orar. Amante Padre que estás en los cielos, a veces cuando uno está hablando con un amigo o un familiar por teléfono, se cansa la oreja y cambia a la otra oreja, pero tú nunca te cansas de escuchar a tus hijos. Amén. Escucha nuestra oración, porque oramos por los que quieren vender propiedades, por los que han recaído en las drogas, por los que no tienen empleo, por los que tienen enfermedades. Oramos, Señor, por aquellos amigos que tienen el dolor porque un ser querido falleció. Oramos por los que están viendo este programa. Ayúdalos para que confíen, que hablando contigo a través de la oración van a encontrar un momento de paz. Amén. Te pedimos que perdones nuestros pecados.
Te rogamos por tantas abuelitas que envían sus peticiones a este programa, por sus nietos, hasta mencionan los nombres y las razones. Aquí han llegado pedidos de oración de muchos hombres y mujeres, y las guerreras, y nosotros oramos Amén. por ellos. Invocamos tu nombre para que tu Espíritu Santo los bendiga. Envíales ángeles que los cuiden y los protejan. Y aquellas personas que van a comenzar a orar, muéstrales que sí los oyes. Amén. Responde sus oraciones de acuerdo a tu voluntad. Síguenos manteniendo a Jesús como el mejor ejemplo de la oración. Ayúdanos para no cometer el error de no orar. Ayúdanos a orar mucho. Ayúdanos, Señor, a poner a nuestros amigos y seres queridos en tus manos. Que la paz de Cristo reine en nuestros corazones y en la de los televidentes. Lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Pastor, muchísimas gracias. Gracias. Qué hermosa oración, qué inspiradora. Que Dios siga usándolo para su gloria y honor como instrumento poderoso en sus manos. Pastor, acostumbramos a compartir una promesa bíblica a nuestros queridos amigos para que durante la semana la hagan suya a través de la oración. ¿Qué promesa tiene usted para nosotros? Hace poco estuve dando un tema a unos empresarios, y les enseñé Mateo 19, que dice: cuando dos de ustedes se ponen de acuerdo en cualquier cosa, no sino en cualquier cosa, Dios se compromete a que eso que pides te lo va a dar. Pongámonos de acuerdo, oremos a Dios y esperemos su respuesta. Amén, amén. Qué hermosa promesa. Hay una gran bendición en obedecer esa promesa, ¿verdad? Pastor, que Dios siga añadiendo de su espíritu en usted, Amén. su Gracias. dirección, su protección, Gracias. el gozo del espíritu, el amor abundante que Dios tiene para compartir a través de usted a mucha gente, y que esta etapa de la vida sea más fructífera aún que la anterior, porque está cumpliendo la voluntad de Dios. Amén. Que Dios le abrace, pastor. Igual a ti, Esteban, y a todos los que dirigen este programa, un momento de paz. Gracias, pastor. Y a ustedes, queridos amigos, gracias por estar en este programa, escuchando anécdotas de experiencias vivas del Dios de lo imposible, que es tu Dios, quien te invita a comunicarse con Él, porque tienes la libertad de hacerlo por gracia. Dios pagó con su preciosa sangre para que puedas tener esta comunión en oración. Por eso, aprovéchalo mientras tienes vida. Aprovecha hoy a orar con todo fervor y sinceridad. Yo me despido de ti. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén.